El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Miguel Etayo y están escuchando El aula de la fe, aquí en Radio María. Estamos empezando las vacaciones de verano, tiempo de descanso y de ocio. Para este tiempo queremos recomendar la lectura de la encíclica del Papa León Magnificat Humanitas. Como docente de la inteligencia artificial, afecta directamente a nuestro modo de plantear nuestra enseñanza. A los maestros, el Papa nos dice: en una época en la que la verdad suele verse supeditada a intereses y estrategias comunicativas, el mundo de la educación adquiere una importancia decisiva. Sin embargo, las rápidas transformaciones tecnológicas ponen de manifiesto lo poco preparados que estamos en el ámbito educativo. Los procesos educativos, en cambio, requieren tiempo para madurar, una confrontación con la realidad más allá de las apariencias y un camino paciente. La comunicación, la cuestión, es fundamental, porque toda la tecnología educa a quien la utiliza. Educar en el uso de la inteligencia artificial implica educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. Al hilo de estas reflexiones, hoy en la sección de Pedagogía nos visita Dolores Conesa, quien nos hablará del uso de las pantallas. En la sección de Doctrina, don Jesús Echever nos hablará de la figura del sucesor de Pedro, el Papa. Y en la sección de Experiencia nos acompañará Chiscu Aechu, quien hablará de la catequesis en la diócesis. Finalmente, escucharemos la vida de San Pedro Poveda. Les recordamos que pueden escribirnos sus sugerencias y comentarios a la dirección de nuestro correo electrónico elaula-de-la-fe@radiomaria.com. Asimismo, les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro podcast en la página web radiomaria.es. Comenzamos. Nos encontramos nuevamente en nuestra sección de Pedagogía en la Radio de la Virgen, en nuestro programa El Aula de la Fe. En esta ocasión contamos con la profesora María Dolores Conesa. María Dolores es profesora titular de Filosofía en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Forma parte del Grupo de Investigación en Educación, Ciudadanía y Carácter. Actualmente sus temas de investigación y docencia se desarrollan en la ética, antropología y filosofía de la educación. Y desde ahí estudia las transformaciones sociales actuales y sus implicaciones educativas y psicológicas. Bienvenida, Dolores, nuevamente. Muchas gracias. En esta ocasión te queremos preguntar sobre un tema muy actual y es el tema de las pantallas. Vivimos rodeados de pantallas y tú propones que esto ha creado un déficit de reflexión. Sostienes que una de estas causas de este déficit de atención es ese declive del estado de alerta. ¿Nos puedes explicar esto? Sí, efectivamente, sí, estamos en un momento de bajo para la reflexión y para el pensamiento profundo. Y efectivamente el mundo digital, que es un mundo que ha venido para quedarse, no se trata tanto de criticarlo, sino de decir cómo movernos en este mundo de una manera pues más adecuada, más humana, cómo hacerlo más habitable humanamente. Pues efectivamente es un mundo que hoy por hoy nos lleva a una alerta permanente. El mundo digital es una constante llamada que interrumpe nuestra atención, que nos llama, que nos pide que estemos constantemente conectados y alerta. Ahí ha influido muchas cosas en esa alerta permanente. Por una parte, está todo el mundo de las redes sociales, donde las personas de alguna manera están llamadas constantemente a presentarse, a exponerse, a crear un perfil, un yo de diseño, a conseguir likes, más me gustan, entonces todo eso supone un permanente, una constante permanente estar mirando el mundo de la red social, qué efecto hago, qué impacto creo, cómo quedo, cuántos likes consigo, cómo subo. Y todo eso supone una agitadísima vida digital.
unido a eso está toda la presión que ahora en la sociedad actual, tenemos una presión muy grande por ser feliz o al menos por parecerlo, por tener una vida exitosa, por crear impacto, por lograr éxito, por llegar. Y entonces todo eso proyectado en el mundo digital, con esa alerta constante digital, pues claro, ha fomentado un estado, lo que decía al principio, de alerta constante. Que no es un desarrollo, eso es más bien es una regresión. Fíjate que el estado de alerta constante es el estado, lo dice un filósofo muy conocido, ahora se llama Han, ha puesto el dedo en la llaga en esto y ha dicho, bueno, el estado de alerta constante es lo propio del animal salvaje en la selva. El animal salvaje en la selva no puede detenerse a contemplar una flor tranquilamente. Tiene que estar, a la vez que bebe, a la vez que come, constantemente mirando dónde llega el depredador, por dónde llega, para salir viendo, porque como deje de vigilar, es presa fácil, vamos, muerte segura, ¿no? Y de alguna manera esa alerta constante de la vida digital nos está llevando a una situación de una regresión al estado salvaje de la selva, ¿no? Y hace muy difícil pararte a contemplar, pararte a reflexionar, pararte a pensar. Está siendo realmente, eso es un desafío a día de hoy, ¿no? Y este permanente estado de alerta, ¿qué consecuencias tiene en la transmisión de la cultura, el establecimiento de vínculos? Porque esos son bases de la sociedad, pero ¿cómo afecta esta? Sí, bueno, yo diría que a la hora de la transmisión de la cultura, establecer vínculos, bueno, a la hora de establecer vínculos, lo que está provocando es una pandemia narcisista. Personas se está influyendo, se está provocando, se está incitando, podríamos decir, a que las personas estén constantemente mirándose a sí mismas, aunque estén conectadas todo el día con el mundo. Podemos estar conectados a todas horas, todos con todos. Pero esa conexión nos hace mirarnos hacia nosotros mismos, lo que te decía antes. ¿Qué perfil consigo? ¿Qué avatar consigo? ¿Qué yo de diseño? ¿Cuántos likes alcanzo? ¿Cuánto no? ¿Cómo me presento? ¿Qué éxito? ¿Qué triunfo? ¿Cómo yo? Entonces eso hace que esté constantemente mirándome a mí mismo. Así que hay una autora también muy conocida en este mundo que ha analizado mucho todos estos fenómenos, que se llama Sherry Turkle, y ella habla del fenómeno de estar juntos pero solos. Dice, las redes sociales estamos juntos pero solos. Todos juntos, todos hiperconectados, pero muy solos, porque estoy todo el rato mirándome a mí mismo. Es una especie de narcisismo de ver cómo consigo posicionarme bien, exponerme bien, ser visto bien y crear, ¿no? Está todo la famosa cuestión del postureo que se dice, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a una gran soledad. Entonces ten en cuenta que la soledad no es toda del mismo tipo, lleva una soledad de tipo narcisista que aísla. Existe otra soledad, también habla de esto Sherry Turkle, hay una soledad que te prepara para el encuentro interpersonal con el otro, es la soledad que se cultiva cultivando la intimidad. Esa es una soledad buena, una soledad que se articula con soledad y encuentro. Pero hay una soledad que aísla, que no te prepara para el encuentro, que es esta soledad narcisista, que es la soledad de las redes sociales, del juntos pero solos, la soledad que aísla, que es muy dolorosa, y es una soledad que no crea vínculos, los rompe, porque esta soledad no te prepara para el encuentro. ¿Por qué? Porque anula tu intimidad. Para que haya encuentro interpersonal, las personas tienen que haber cultivado una intimidad. Esa intimidad es la que te permite el encuentro interpersonal, porque un encuentro interpersonal sólido, interesante, que crea amistad de verdad, es un encuentro donde se comunican intimidades, donde se comparten intimidades. Esa es la amistad, o en el matrimonio, en la amistad, incluso entre colegas de trabajo, distintos niveles de intimidad se pueden compartir. La soledad que aísla es la soledad de la exposición, que anula la intimidad y no tengo nada que compartir y por lo tanto estoy aislado conmigo mismo, convirtiéndome en mercancía de ese mercado que se expone en las redes sociales. Entonces, es decir que en estas cuestiones están muy vinculadas narcisismo, mirarme solo a mí mismo, soledad de la mala, de la que aísla, falta de vínculos. Sí, y también queríamos preguntarte cómo recuperar esa reflexión que nos ha robado un poco la tecnología, cómo recuperarla en el ámbito educativo, que es donde Sí. es esencial. Sí. Para recuperarla hay que caer en la cuenta de que todo este mundo digital alocado y todo esto ha hecho daño a una cosa que es muy importante, que es a la atención.
Es verdad que se vende la vida digital, los videojuegos, las pantallas, todo esto se vende diciendo que fomenta que fomenta la atención. Sí, pero el mundo digital fomenta un tipo de atención muy concreta, que es lo que los autores le llaman a esto la atención difusa o la atención exógena, que es la atención que está provocada por estímulos constantes que interrumpen constantemente, estímulos constantes. Por ejemplo, las notificaciones constantes, los cambios de luz, son los estímulos propios, por ejemplo, de los videojuegos. Esos fomentan una atención, valga la redundancia, distraída, una atención difusa, exógena, que está constantemente cambiando de foco. Pum, 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 pum. La atención del multitasking. Pero esa atención impide pensar. Mientras que hay otra atención, que es la atención que se llama la atención centrada, frente a la difusa, la atención centrada, la atención profunda, que es la que se emplea, por ejemplo, en la lectura de un libro sin interrupciones. Un texto largo. Los textos, el mundo digital, son textos que están llenos de links, constantemente interrupciones. El libro, un libro largo, es un texto que se lee sin interrupciones. Y eso fomenta un tipo de atención profunda, que es la atención que permite la reflexión. Por eso me dices, ¿cómo se puede recuperar la reflexión? Lo primero es recuperar la atención profunda. Hay que leer. Fíjate qué fórmula tan fácil, leer libros. Y ahí en la educación tenemos un papel alucinante, ¿no? Para poquito a poco enseñar a la gente joven a volver a retomar la lectura. Ahí ya está todo el arte del educador que decíamos en otras ocasiones, para proponer lecturas que les atraigan, lecturas poco a poco, para hacer, pues tertulias literarias, distintas cosas que hagan más agradable la lectura, pero volver a la lectura. Esa es una de las grandes tareas, porque la lectura ayuda a recuperar esa reflexión, ayuda a recuperar esa atención profunda. Y junto con eso, con la recuperación de la atención profunda, pues hay que aprender a pararse. Hay que aprender a recuperar la pausa, a recuperar la inactividad, a recuperar el tiempo pausado para poder reflexionar, para poder contemplar. Es necesario parar esta especie de agitación en la que nos movemos constantemente. Eso tiene mucho que ver con ser capaz de leer un libro. En una vida agitadísima somos incapaces de sentarnos a leer, a disfrutar de un libro, ¿no? Por tanto, volver a recuperar esos tiempos serenos, esos tiempos. Y luego es muy importante el diálogo cara a cara. Ser capaces de dialogar cara a cara, no solo dialogar a través de pantallas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando algunos de mis alumnos, ya universitarios, un poco más mayores, no son niños de colegio, que dicen que ahora les cuesta muchísimo decir algunas cosas cara a cara. Incluso les cuesta muchísimo hacerlo por teléfono, porque eso es a tiempo real. Prefieren decir algunas cosas por WhatsApp, porque no se enfrentan a la persona cara a cara, y porque lo pueden editar y porque lo pueden, ¿no? Entonces, lo que te digo, ¿no? Recuperar la atención profunda, fomentar la lectura tranquila, que ayuda a recuperar esa atención para poder reflexionar, y recuperar el diálogo cara a cara. Sí, y también tienes una expresión que dice de alguna manera las pantallas han transformado nuestro cerebro y lo han hecho anticontemplativo. Exactamente. Sí, entonces esto, bueno, pues con todo lo que tú nos has dicho, pues también en la catequesis y en la enseñanza de religión, o sea que justamente tenemos que contar con la contemplación y con una transmisión cultural, no solo cultural, pero también, o sea, que es antiquísima y valiosísima, pues recuperar esta contemplación, pues sí que nos ayuda bastante. Te agradecemos mucho tu visita y ahora dejamos a nuestros oyentes con una canción para poder reflexionar. Muchas gracias. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura,
salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello vería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Abrimos este bloque dedicado a la doctrina y animando a nuestros profesores de religión y catequistas a que sigan formándose, una idea en la que insistimos mucho desde este espacio de Radio María, desde el Aula de la Fe.
Para ello, hoy contamos con la visita del rector del Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona, don Jesús Echever, para que nos hable de discernimiento. Un término que quizá han escuchado en algún momento de sus vidas, pero del que puede que tengan dudas sobre qué significa exactamente. Ana, ¿podrías terminar de presentarnos a don Jesús? Sí, don Jesús nació en Pamplona, fue ordenado sacerdote en el 2010. Los primeros años como sacerdote los ejerció en la parroquia del Corazón de Jesús, luego en Tudela y luego vuelve a Pamplona a la parroquia de Ermitagán. Desde el 2018 ha sido delegado de la Pastoral Vocacional. Se ha especializado en espiritualidad con énfasis en ejercicios espirituales y en el acompañamiento espiritual. En septiembre del 2021 fue nombrado rector del Seminario Conciliar de San Miguel. Don Jesús, bienvenido a la Radio de la Virgen. Muchas gracias, Miguel. Vale, empezamos con un tema de actualidad. Hace poco tuvimos la visita del Papa León aquí en España y atrajo la atención de todos los medios de comunicación, como es lógico. Más allá de un jefe de Estado que nos visita, ¿qué significa exactamente? No solo su visita, sino qué significa ser el Papa. Bueno, pues es una cadena ininterrumpida que el que nos visita es Pedro. Es decir, es una cadena ininterrumpida que comienza en la elección de Jesús eligiendo a Pedro como cabeza de la Iglesia y que sucesivamente llega hasta nuestros días con el caso de León como cabeza de la Iglesia, como piedra, como Pedro y como signo también de la comunión entre nosotros como Iglesia. Bien, ¿por qué genera tanta movilización? Y, sobre todo, ¿qué significa para los cristianos que sea Pedro? Es decir, que independientemente de que sea León, de que sea Francisco, Benedicto, ¿por qué amamos al Papa independientemente de sea quien sea? Pues porque es, como decía, signo de comunión. Nosotros tenemos la confianza en que Jesús ha elegido a Pedro para que nos pastoree y en este momento histórico de nuestro año que nos toca vivir, del 2026, pues en la figura de León es la mediación que tiene el Señor en su Iglesia para acompañarnos, para enseñarnos, para pastorearnos y también para consolar y como cabeza también mediación de los sacramentos. Sabemos que estamos en la Iglesia verdadera porque estamos con Pedro. Cuando rompemos la comunión, como pasa a veces pues, con ciertas tendencias heréticas pues nos salimos de la caja, nos salimos de la comunión, nos salimos de la Iglesia católica. Si te das cuenta, cuando alguien pues, no está de acuerdo, pues se arroga la identidad de nosotros somos la verdadera Iglesia. Cuando rompen con Pedro, lo suelen hacer generalmente pues diciendo que la Iglesia verdadera ya no está pues, en el Papa Juan XXIII porque hizo el Concilio Vaticano II, o en Francisco porque el verdadero era Benedicto. Bueno, estas cosas que a veces se oyen y dicen, no, nosotros estamos en la verdadera Iglesia, suelen decir los herejes. Es decir, y tú más. Nosotros tenemos la seguridad de que estando con León, cabeza de la Iglesia, estamos en la Iglesia que quiso Jesús y por tanto también que aquellas dos doctrinas, pues enseñanzas, evangelio y moral que nos dice la Iglesia, pues podemos confiar de que no es alguien, una persona que está desequilibrada y que le da por decir cosas raras, sino que estamos en una cadena pues que empieza en Jesucristo. Vale, y al hilo de esto último, ¿cómo podemos asegurarnos de que efectivamente, estando al lado de Pedro, sea quien sea, incluso aunque pensemos que se puede equivocar o aunque no entendamos lo que hace, cómo podemos asegurarnos que acertamos permaneciendo a su lado fieles? Bueno, pues también por sus frutos lo conoceréis. O sea, primero fiándonos de la Iglesia y que no está en que sea uno u otro, que sea Juan Pablo II, que sea Benedicto, no está en la figura personal del Papa, sino
en lo que Él es y Él significa. Sí, vale. Y retomando al principio, al Papa visitando en este caso España o visitando otros países, ¿qué significa o qué significado tiene más bien que pueda visitar unos países? Es decir, ¿por qué es necesario? Pues en este momento yo creo que nos ha dado como pautas muy bonitas de hacia dónde tiene que ir la vida de España y de la Iglesia en España. Nos ha hablado mucho de comunión, nos ha hablado mucho sobre la vida en el Congreso, nos ha hablado de inmigración, de los débiles, de los presos. En Montjuïc nos habló pues de no espiritualizar el dolor, sino que en el sentido de no quedarnos en la superficie, sino que el dolor pues tiene que ser vivido con Cristo. Entonces, bueno, creo que nos renueva y nos recuerda cuál es el significado de la vida del ser cristiano, nos hace gozar del ser iglesia, impresionante la vigilia del sábado o la Eucaristía del domingo, en la que pudimos estar con los jóvenes. Bueno, pues nos hace experimentar el gozo de ser iglesia. La fe en soledad no se puede vivir y por tanto el vivirlo con otros es un momento de iglesia, pues nos hace disfrutar, nos hace compartir la comunión. Bueno, pues le agradecemos mucho por habernos explicado todos estos temas que no se quedan solo en la emoción, sino que realmente sepamos por qué acudimos al Papa, por qué amamos al Papa y por qué, pues, al permanecer fiel al Papa, seguimos estando fieles a Pedro y a Cristo también. Eso es, fíjate que por eso decía antes, que no depende de uno u otro. He ido en la historia papás pues con una vida moral que dejaba mucho que desear, pero era el Papa. Tenemos a un Alejandro VI, por ejemplo, pues con una vida algo disoluta, y sin embargo que un santo como San Ignacio o San Francisco Javier se ponen al servicio pues, de ese Papa, porque es el Papa. No por ser Alejandro o porque es un santo, sino porque incluso teniendo una vida moral que dejaba mucho que desear, es el Papa, es San Pedro. Muy bien. Muchas gracias, don Muchas Jesús. gracias. Les dejamos con una música y enseguida volvemos. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi
mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Encaramos el último bloque del programa, hablamos de experiencia. En este tramo nos gusta escuchar a los protagonistas del día a día en nuestras parroquias, colegios, en definitiva en aquellos lugares donde la propia transmisión de la fe es la protagonista. Hoy queremos centrarnos en las delegaciones de catequesis de un obispado. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Y para ello, Sara, recibimos en los estudios de Radio María Francisco Javier Ahechu, que es delegado diocesano de catequesis en la diócesis de Navarra. Eso es, sí, pues es más conocido por todos como Chisco. Francisco Javier Ahechu tiene un bachiller en teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro Superior de Estudios Teológicos San Francisco Javier, y una licenciatura en teología con especialización en pastoral juvenil y catequista. Actualmente es delegado episcopal de catequesis, párroco de San Juan Bosco y San Raimundo Fitero, profesor del ISCR San Francisco Javier y también del Centro Superior de Estudios Teológicos. Cisco, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Para qué sirve una delegación de catequesis? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, siempre ha estado ahí esta figura, pero desde el nuevo directorio de catequesis a nivel de la Iglesia Católica del año 2020, pues precisamente se dibujan estas funciones con más claridad. La función de la delegación de catequesis es ayudar al obispo en su responsabilidad como primer catequista de la diócesis, pues a todos los niveles, a nivel, digamos, de la transmisión de la fe, elementos de la transmisión de la fe, el cuidado de los catequistas, programas de catequesis, materiales. La función fundamental es esa. Y luego, como en concreto, pues el directorio define algunas labores más concretas, como son la elaboración de un proyecto diocesano de catequesis, el cuidado de los materiales, el cuidado tanto espiritual como humano de los catequistas. Por ahí iría un poco la función de la delegación. ¿Y cuántas personas trabajan, digamos, contigo, en este caso en Navarra, ¿no?, para hacer que todo esto sea posible? Bueno, la delegación como tal, ahora mismo estamos en un momento para mí muy bonito y muy ilusionante, porque con la llegada de don Florencio se ha reactivado, desde el que llegó mostró un interés muy profundo por la catequesis. Entonces, digamos, a nivel oficial, en la delegación pues está el delegado, que como habéis dicho, tengo bastantes otras cosas que... Pero tenemos una secretaria, una virgen consagrada, dedicada exclusivamente a la delegación. Y aparte de eso, ahora mismo pues llevamos ya año y medio con un equipo, le llamamos equipo diocesano de catequesis, que consta de, ahora mismo somos 14-15 personas, que son sacerdotes y laicos, y que representan todos los niveles de la catequesis y de todas las zonas de Navarra. Hemos procurado hacer un equipo, digamos, muy abierto y muy representativo, y estamos trabajando ahora mismo pues en la elaboración precisamente del proyecto diocesano de catequesis. Vale, te queríamos decir, bueno, desde el punto de vista de la formación, ¿cómo se garantiza que las enseñanzas que reciben los catecúmenos sean las adecuadas o las mismas? Esa es la labor del obispo. No, a ver, precisamente uno de los temas fundamentales era pues porque la diócesis de Pamplona y Tudela tiene un proyecto diocesano, pero muy antiguo ya. Se trataba de renovar, y dentro de ese proyecto pues está evidentemente los criterios de los procesos, sobre todo de iniciación cristiana, ¿no? El acceso a los sacramentos, cuidar que haya, digamos, que haya un proceso real, que los sacramentos sean vivencias reales tanto del niño, cuando hablamos de niños, como de la familia. Evidentemente también está el cuidado de los materiales, porque sean materiales, hay unos materiales diocesanos, pero ya se han quedado un poquito antiguos. Estamos también ahora en el momento de no tanto de elaborar, sino de buscar nuevos materiales, y también, pues evidentemente, el cuidado de que los catequistas pues lo sean de verdad, ¿no? Ahí es donde está la garantía. ¿Cómo debe ser un catequista hoy en día?
¿Cómo debe ser? Yo siempre digo que un catequista es un cristiano que está caminando en la fe y que quiere transmitir esa experiencia suya a los más pequeños. A partir de ahí, un catequista, yo siempre digo que un catequista nunca puede ser un solitario en la tarea. De hecho, voy a hacer mucha referencia al directorio porque este nuevo directorio es una maravilla, es uno de los regalos que nos dejó el Papa Francisco, y él habla de que el catequista es catequista de la Iglesia, no es un catequista solo. Entonces, claro, un catequista es un cristiano que camina, hay que cuidar ese camino del catequista, el camino personal. El Papa Francisco tuvo una intervención preciosa que decía, catequista no se hace, se es catequista. Hay que cuidar el ser del catequista, que su fe esté vibrante, esté fresca, hay que acompañarle. Y a partir de ahí, acompañarle también en la labor de transmisión, pues estando presente en reuniones de evaluación, de formación, bueno, ahí está. Y la verdad es que hoy, cuando porque hoy ya no es, digamos, hoy ya no se pesca en red a los catequistas, se pesca con caña. Hoy mismo he recibido un WhatsApp de una joven de mi parque que me dice, bueno, al final creo que estoy llamada a ser catequista. Te lo dice así, estoy llamada a ser catequista. Y te lo dice con miedo, porque sabe, bueno, pues ahora toca el momento de acompañarla y bueno, y por ahí van los caminos hoy. Vale, te queríamos preguntar qué iniciativas se llevan a cabo para acompañar a los catequistas en sus tareas, y también has mencionado anteriormente que pues tienen algunos materiales también, ¿no? Entonces que nos menciones tal vez algunos que pues hagan una idea de lo que se hace. Bueno, la delegación ahora mismo pues tratamos, de hecho estos últimos años nuestra labor fundamental ha sido cuidar a los catequistas. A nivel formativo, pues estamos participando en las escuelas diocesanas de pastoral, esas pequeñas escuelas que hay en Tudela, que hay en Pamplona, que hay en la zona de Mendialde, que hay en Tafalla. Esos cursos también vamos cuando se nos pide a dar algunas charlas a las parroquias. Y luego también tenemos, para el cuidado del ser del catequista, pues planteamos algunos retiros a lo largo del año, en Adviento, en Cuaresma sobre todo. Y por último, un momento muy importante para muchos catequistas es el Día del Catequista, que lo planteamos no como un día formativo, sino como un día celebrativo. Es decir, lo que queremos con ese día es que el catequista se sienta querido como agente pastoral de la diócesis. Entonces es un día que aprovechamos para rezar juntos, aprender algo juntos, pero siempre en plan dinámico, y luego pues ese día termina con la Eucaristía presidida por el arzobispo y con una comida fraterna que suele ser un momento muy bonito. Todos los años, al final del día, te llegan 2-3 catequistas que te dicen, bueno, mira, Chisco, yo ya este año pensaba dejarlo, pero bueno, voy a continuar. Entonces, es un momento muy bonito. Pues mira, sí, pues les reaviva, ¿no? Sí. El cafecito, las pastitas, la comida, la misa, el Espíritu Santo que revolotea. Sí. Los otros. Y en una sociedad que está cada vez más secularizada, ¿esta secularización influye a la hora de impartir la catequesis? Decías que ahora a los catequistas se les pesca con caña. ¿Cómo es esa labor? Bueno, está influyendo muchísimo. Y lo estamos notando en que las inscripciones en la catequesis van bajando, sobre todo ya, si hablamos ya de preadolescencia y adolescencia, es tremendo el bajón que estamos llevando. Y luego muchas familias que traen a los niños a la catequesis vienen a que hagan la primera comunión. Que aunque parece mentira, en muchos casos dista mucho de vivir la Eucaristía como un momento de encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, claro, hay una labor yo creo muy importante ahora mismo, que es la del primer anuncio. Se está hablando mucho, pero es muy importante que esas familias que vienen por algo se vayan dando cuenta que en la catequesis les queremos dar mucho más de lo que a veces ellos vienen a buscar y esperan, ¿no? Creo que esta es una labor muy importante. Y para eso, yo esto siempre lo digo, también creo que desde dentro tenemos que, y este directorio, lo repito además, tenemos que valorar nosotros mucho más la catequesis. La catequesis es uno de los pasos fundamentales en la evangelización. Y si la catequesis no funciona, no se hacen cristianos. Porque la catequesis es la que te inicia, te introduce en la vida de fe. Si eso no funciona, perdonadme la expresión, pero la fábrica de cristianos no produce. Exacto. Entonces, claro, ahí hay un proceso, pero sobre todo en el principio es muy importante, ¿no? Que dejar claro a las familias, y porque muchas veces los niños lo entienden antes,
hay niños que vienen de familias que no han iniciado la fe y de pronto les ves que haces un momento de silencio, se quedan mirando al Santísimo y ves que hay, pero los padres es muy importante también que se den cuenta de que la catequesis no es para que hagan una celebración y ya está, es para iniciarles en una vida de fe y para eso ellos tienen que entrar, que es otro de los grandes problemas que tenemos, que los padres entren en el proceso de catequesis de sus hijos. Que esto no sea una lista de deseos para el arzobispo, pero qué necesidades tiene una delegación de catequesis, como digamos el pueblo podemos ayudar, qué necesidades hay. Bueno, yo ahora mismo, y no lo digo porque lo estemos haciendo, pero creo que una de las necesidades más importantes que tenemos en la diócesis es tener un proyecto diocesano de catequesis. ¿Por qué? Porque hoy en día la catequesis es como, pues en cada parroquia es prácticamente un supermercado. Cada uno, unos piden estos, otros los otros. Entonces, no unificar en plan homogéneo, pero sí que la diócesis tenga claro, mira, para llegar a este sacramento es este camino, con estos pasos, hay que hacerlo bien, porque claro, no puede ser la catequesis la última de la fila en la elección de los padres en las extraescolares de sus hijos, ¿no? Claro. Y no, señor, la catequesis es muy importante, tenemos que darles importancia, entonces un proyecto diocesano nos ayudaría a todos a darle esta importancia y luego pues a trabajar mejor, yo creo. De verdad creo que es la primera necesidad. Y a partir de ahí, yo creo también un acompañamiento más cercano a muchos catequistas, sobre todo en pueblos, así que te encuentras a veces catequistas muy solos, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me duele en el corazón, ¿no? Porque los ves con mucha ilusión, con mucho empeño, pero claro, son catequistas, no son los párrocos, entonces necesitan mucho acompañamiento. Sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Chisco Aechu, sacerdote y delegado de catequesis en la diócesis de Navarra, gracias por habernos acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen. Pues encantado, muchas gracias. Vamos cerrando las puertas del Aula de la Fe.
Estamos llegando al final de nuestro programa El Aula de la Fe, y como siempre lo hacemos contemplando la vida de un santo, en este caso la vida de San Pedro Poveda. Cuéntanos, Cristina, ¿quién es San Pedro Poveda? San Pedro Poveda, un sacerdote español mártir, educador de educadores, fue fundador de la institución teresiana. El padre Poveda nació en 1874 en Linares, España. Cerca de cumplir los 27 años, recibió la ordenación sacerdotal. Desde el inicio de su ministerio, se dedicó a promover la participación de las clases populares en la vida cultural. Su preocupación social se orientó especialmente al ámbito educativo, convencido de que la educación es el camino más auténtico de liberación y de promoción integral de las personas. En la vida del padre Poveda, su vocación sacerdotal no solo lo inspiraba a servir a Dios, sino que también despertaba su interés por los problemas sociales. De esta preocupación social surgió su enfoque en la educación, porque entendía que enseñar era una forma de ayudar de manera concreta a las personas. Para él, los sacerdotes han de ser educadores del pueblo, pues veía la educación como un camino para transformar la sociedad y mejorar la vida de quienes más lo necesitan. En 1911, el padre Poveda fundó la Academia Teresiana en Oviedo, bajo el patrocinio de Santa Teresa de Jesús, para formar docentes cristianos capaces de enseñar con fe y cultura. Murió mártir el 28 de julio de 1936, durante la persecución religiosa en España, proclamando con valentía: «Soy sacerdote de Cristo». Bien, ¿y qué podemos aprender hoy de él? La preocupación del padre Poveda se centró especialmente en los educadores, porque sabía que la educación no puede expandirse sin un número suficiente de maestros. Pero no cualquier maestro. Debían estar formados, no solo científicamente, sino también humanamente. Este enfoque paradójicamente sigue siendo totalmente vigente en nuestra realidad actual. Para Poveda, el maestro no es un modelo perfecto al que el alumno debe aspirar, sino alguien capaz de comunicarse con los demás, influir en ellos y a la vez dejarse influir. La educación es, ante todo, una obra de comunicación cordial entre maestros y discípulos. En este intercambio, el maestro aprende tanto como enseña, y el alumno enseña tanto como aprende. Ambos participan de la vida y del conocimiento compartido. Aunque no fue el primero en preocuparse por la formación de los maestros, Poveda insistía en que éstos debían leer sobre pedagogía, reflexionar sobre sistemas de enseñanza y estudiar procedimientos educativos. Sin embargo, él iba más allá del estudio teórico y afirmaba: estudiar mucho la vida de los grandes pedagogos, de los que se sacrificaron por el bien, la educación y la cultura de la humanidad, y quedaréis convencidos de que haciendo es como se progresa. Para él, la práctica es el complemento indispensable del estudio. Ambos son formas de enfrentarse a la realidad y a aprender de ella. Bien, pues con la vida de este santo nos despedimos del programa de hoy. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza